Iglesia, Dios te bendiga. Buenos días, iglesia. ¿Cuántos están alegres en esta mañana? ¿Cuántos podemos dar un aplauso a la presencia de nuestro Señor Jesucristo? A Él sea la honra, el honor y la gloria por siempre. Hoy el Señor ha puesto en mi corazón compartir un tema que se titula Fortaleciendo los lazos, la importancia de la unidad y el trabajo en equipo. Realmente necesitamos nosotros aprender este secreto. Hay que aprender a fortalecer los lazos en la familia, con los amigos, en la empresa, en la iglesia, en la sociedad. Estamos llamados a fortalecer los lazos. Dios quiere que caminemos en unidad y trabajemos en equipo. Y hoy traje una ilustración, me puse la ropa de ir a cine. Y obviamente les voy a compartir una estrategia que fue ganadora en mi casa. ¿Cuántos tienen padres con hijos adolescentes? Me van a entender que a veces cuando uno tiene hijos adolescentes, va a empezar a darse cuenta que ellos empiezan a tener su propia agenda. Ya los gustos de ellos son diferentes a los de unos. Ya ellos tienen otras ocupaciones. Y muchas veces la unidad familiar se empieza a deteriorar, empieza cada uno a tener como su actividad, a tener su gusto. Pero sabes, encontré una estrategia en esto, en las palomitas de maíz, popcorn, crispetas, y en ir a cine, o de pronto si no se podía ir a cine, en ir y vernos una película. Pero giraba todo en torno a la crispeta. Y es que con esta actividad de comer crispetas, a todos nos gustan las crispetas en mi casa, íbamos a ver una película. Hicimos la oportunidad de sacar el tiempo para ir a ver la película. Organizábamos el plan, cuál era la que se gustaba, la hora, y eso entonces generaba una actividad que fortalecía el vínculo de la unidad familiar. Cuando uno ve la película, apaga su celular. Y muchas veces las redes nos tienen, a veces estamos juntos, pero estamos mirando las redes y uno no tiene como una calidad de tiempo, uno no tiene como la posibilidad de comunicarse de manera clara. Entonces en la película pues la misma función o la misma dinámica del cine hace que apaguemos el celular o que por lo menos estemos atentos a la película. Luego salíamos y empezábamos a hablar, buena, mala, qué te gustó, qué no te gustó, salíamos a comer. Y esta actividad de girar en torno a las palomitas de maíz, a las crispetas, al cine, a las películas, empezó a generar un vínculo nuevamente en mi casa. Empezamos a tener cosas en común. Fue la estrategia para luchar en contra de la desunión, de que cada uno tome su agenda, de que cada uno se aleje. Y sabes, necesitamos entender que hay circunstancias que no van a ayudarnos a que estemos en unidad, sino todo lo contrario. La unidad hay que construirla, hay que elaborar estrategias para estar unidos, y esa es la enseñanza que hoy quiero compartir con la iglesia. El versículo principal está en Efesios. Efesios nos habla en el capítulo 4, versículo 3, dice lo siguiente: esfuércense por mantener la unidad. Dile al que está a tu lado, esfuérzate por mantener la unidad. Y con esto está enseñando un principio. La unidad no es fácil. La unidad requiere esfuerzo, requiere estrategia, requiere planeación. Entonces necesitamos esforzarnos por mantener la paz, la unidad, dice, del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay que esforzarse en la unidad generando vínculos. Y hoy el Señor me trae esta palabra para todos nosotros, porque necesitamos esforzarnos por estar unidos en nuestra casa. Ayer tuvimos el encuentro de parejas felices y con las parejas hablamos este tema, estrategias, planes para esforzarnos por estar unidos, elaborar planes y estrategias para fortalecer el vínculo.
Porque si nosotros creemos que esto se hace de forma natural, estamos equivocados. La palabra dice: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Y sabes por qué es importante esto? Porque estamos en tiempos donde se ha levantado el espíritu de anticristo. Y en los últimos tiempos el espíritu de anticristo va a traer desunión. El espíritu de anticristo es un espíritu que trae odio, que trae rivalidad, que pone a luchar la misma familia. Dice el Señor Jesús en Marcos 13, versículo 12, acerca de las señales de los últimos tiempos. Dice: un hermano traicionará a muerte a su hermano, un padre traicionará a su propio hijo, y los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Estamos viendo en nuestra sociedad, en las noticias, hijos que están asesinando a sus padres. Estamos viendo esposos que se están aniquilando el uno al otro. Estamos viendo una sociedad cada vez más carente del vínculo de la paz y de la unidad. Por eso necesitamos nosotros ser una luz para este tiempo. Y esta sociedad necesita que nos esforcemos para mantener la unidad y que generemos el vínculo de la paz. Para eso hay que desarrollar estrategias. Mire que Jesús dice también en Mateo 24:10: muchos se apartarán de mí. Está hablando de personas que fueron creyentes, de personas que estuvieron con Cristo. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Entonces, la iglesia no está exenta de la operación de este espíritu de anticristo. La iglesia no está exenta de esta situación de desunión. La estrategia de Satanás es: divide y vencerás. Satanás quiere dividir los hogares, las parejas, padres contra hijos, quiere dividir la iglesia, quiere dividir la empresa, quiere que no nos pongamos de acuerdo, porque él gana cuando hay desunión. Por eso tenemos que tener una consigna, una tarea, una misión. ¿Cuál es? Trabajar en la unidad, buscar la estrategia para que Satanás no encuentre fisuras, no encuentre espacios, no encuentre debilidades que haga que él triunfe. Por eso nosotros necesitamos entender que el vínculo que une a una verdadera familia no es el vínculo de la consanguinidad. No es porque seamos de la misma sangre, no es porque una prueba de ADN diga que somos familia. El verdadero vínculo que une a la familia es el del amor, el del respeto, el de la alegría que sientes porque ellos progresen, porque les vaya bien, y por la tuya. Entonces, somos familias con el vínculo del amor, con el vínculo del respeto, con el vínculo de que deseamos que todos prosperemos y nos vaya bien. Y es importante que nuestros hijos sepan que el vínculo que se crea dentro de una familia es mucho más valioso que cualquier cosa material que podamos tener. Cuando usted ve el mismo nombre de hogar, hogar no depende del estrato social de la casa, de lo que vale la casa o del barrio donde vives. Hogar tiene que ver con hoguera. La palabra hogar viene de hoguera y da la idea de esos lugares fríos donde todos nos juntamos en una hoguera para recibir calor, donde lo importante es que podamos sobrevivir, salir adelante, prosperar, tener comodidad, paz entre todos, que todos podamos entender que lo más importante es que cuando las familias buscan unidad, son fuertes, avanzan, están saludables. Pero cuando las familias no trabajan en la unidad, entonces pueden surgir consecuencias negativas. Y entre estas consecuencias les voy a compartir unas cuantas. Distancia emocional. Usted empieza a ver que la falta de tiempo que uno le dedica a la otra persona genera distanciamiento emocional. Y vemos que hay distanciamiento emocional entre las parejas,
ya como que yo siento que no me quieres, como que siento que te aburres, como que siento que estás inconforme. Ya empieza la falta de trabajar en la unidad, empieza el enemigo a ganar espacios en la pareja. Igual sucede con los hijos. Ya uno dice, este muchacho ya no me quiere, ya no me respeta, ya no me valora, ya no quiere estar conmigo. Y sabes, eso es una característica de no trabajar, de no desarrollar estrategias, de no esforzarse en la unidad. También se genera una comunicación deteriorada, se daña la comunicación, porque ya es el silencio, ya es la indiferencia, ya no hay tiempo, ya cuando uno quiere decir algo importante o de pronto no tan importante, pero que uno necesita compartir, no tiene oídos atentos, no tiene tiempo para la otra persona. Por eso es importante que nosotros trabajemos en la unidad. A veces uno ve problemas de comportamiento en los hijos, pueden manifestarse rebeldía, problemas académicos, problemas emocionales por la falta de esa conexión con sus padres. A veces hay sentimientos de soledad y abandono. Hay gente que dice, yo estoy en mi casa pero me siento solo, me siento abandonado. A veces esta misma falta de trabajar en la unidad genera esa falta de esa cohesión familiar. Y qué bueno que nosotros hoy nos revisemos y entendamos esta estrategia, este consejo que nos está dando la palabra y empecemos a trabajar en la unidad familiar. Para fortalecer la unidad familiar, entonces hay que sacar tiempos de calidad. Yo sé que todos trabajan, todos pueden desarrollar una agenda, todos pueden estar ocupados. En mi casa ya yo tengo hijos mayores de edad, trabajan, estudian, cada uno tiene sus ocupaciones. A veces son las ocupaciones de la empresa, de los negocios, ministeriales, pero hay que establecer un tiempo de calidad. A veces no es cuánto es el tiempo, sino qué tan valioso es. Y por eso estrategias como tener el tiempo de sacar para ir a ver una película, el tiempo de ir de vacaciones, el tiempo de pronto de organizar algunas planes, puede empezar a establecer tiempo de calidad, porque a veces hay gente, aquí estoy, y está con la persona, pero no hay nada que hablar, no hay nada que organizar. Entonces necesitamos aprovechar el tiempo dándole la calidad a ese tiempo, desarrollando la estrategia. A veces también hay que limitar el uso de los dispositivos electrónicos, computador, celular, las redes. Eso muchas veces está robando espacio para invertir en el tiempo de calidad. Y por eso un buen ejercicio es uno empezar a desintoxicarse, aprender a tener tiempos de ayuno en el día. No toco el celular, me voy a dedicar a conversar, me voy a dedicar a hacer un plan, a buscar esa unión. La comunicación también debe ser que debemos de desarrollar maneras de comunicarnos abiertamente acerca de este tema. Yo quiero, usted ya tiene una excusa. El pastor predicó el domingo acerca de que tenemos que trabajar en la unidad. Vamos a desarrollar estrategias, planes. No podemos dejar que el enemigo nos divida. No podemos dejar que el tiempo nos separe, que las agendas diferentes, que los intereses diferentes nos separen. Hay que trabajar en la unidad. Hay que crear como rutinas, planes. A veces hay gente que dice, no, pero es que los planes son tan diferentes. Pero uno tiene que tener un poquito de flexibilidad. A veces uno dice, no, es que a mí no me gusta ir al gimnasio. Y a mis hijos sí, bueno, salga a caminar un día con ellos. Busque planes que de pronto usted ceda un poquito en lo que le gusta a ellos y después que ellos también cedan en lo que le gusta a uno. Organice planes de comida. ¿A quién no le gusta comer? Pues por lo menos hay que comer. Entonces organice algo de comida, organice un plan de cine, de salir, unas vacaciones. Aproveche de pronto los cumpleaños para generar un ritual donde usted dice, bueno, te voy a decir lo importante que eres para mí. Oras por la persona, elabore momentos de oración en su casa, en familia. Diga, bueno, vamos a orar por las necesidades de la casa, por las necesidades personales y vamos a orar por tu necesidad.
entonces elabore esos rutinas, esos rituales que nos ayudan a estar unidos. Muestre el apoyo, en qué te puedo ayudar, y ayude a que también en estas reuniones pueda usted buscar la manera de resolver conflictos, diferencias de manera concertada, de manera que pueda ser constructiva. Entonces, la tarea que necesitamos hacer nosotros es buscar los puentes, buscar la unidad. Eso no viene solo, eso no nace solo. Hay que elaborar la estrategia, tener la intención programada para trabajar en la unidad en mi casa, con mi pareja, en la iglesia, en la empresa, con los vecinos, en la sociedad. Tenemos que mandar un mensaje de luz para esta sociedad que está dominada por el espíritu del anticristo, que quiere ponernos a pelear, a dividirnos, a odiarnos. No, estamos es para unirnos, porque unidos somos poderosos. Satanás sabe que donde nos ponemos de acuerdo 2 o 3 y oramos al Señor, ahí hay poder, ahí hay respuesta. Entonces, ¿entendido ese punto? ¿Chuleado? ¿Sí? Segundo punto. El segundo punto tiene que ver con el trabajo en equipo. El miércoles compartí un sermón, una enseñanza acerca de la pesca milagrosa, capítulo 5 de Lucas. Y algunas versiones bíblicas lo titulan la pesca milagrosa, otras lo titulan el llamado de los primeros discípulos. Y cuenta la historia que Jesús estaba en Capernaum. En Capernaum hay un gran lago que le llaman el mar de Capernaum, porque es grande, pero es un lago de agua dulce. Y estaba Jesús allí a la orilla del lago de Capernaum, y la multitud lo seguía, muchas multitudes lo seguían queriendo escuchar sus enseñanzas. Habían 2 barcas en la orilla de pescadores, y una de las barcas era de Simón, que conocemos como Pedro, con su hermano Andrés, y la otra barca era de Santiago y Juan. Entonces eran un grupo de pescadores que habían pasado toda la noche pescando y no habían sacado absolutamente nada. Tenían parqueadas las 2 botes, lo tenían allí y estaban ya limpiando las redes porque no habían sacado nada. En ese momento, de manera, podríamos decir, circunstancial, llega Jesús y ve la barca de Pedro, de Simón, y se monta en la barca y le dice a Simón: ¿podrías rodar un poquito más la barca hacia el fondo? Y usó la barca como un púlpito para predicar a las multitudes. Simón le rodó la barca y siguió en su tarea de estar limpiando las redes. Cuando Jesús termina de dar la enseñanza, le dice a Simón y a Andrés: ahora vamos al fondo del lago, ahora vamos adentro, vuelve a tirar las redes. Y aquí era una prueba de humildad y una prueba de obediencia. Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hay nada, no hemos sacado nada. Pero aquí es la diferencia de cuando Jesús está dando la instrucción. Dijo: pero como porque tú lo dices, lo voy a hacer. Y dice que lanzaron las redes y se llenaron las redes de tantos peces que amenazaba con reventar las redes. Tanto fue que a Pedro y a Andrés le tocó llamar a los de la otra barca: venga, ayúdennos. De ahí comienza la idea del trabajo en equipo. Llegaron los de la otra barca a tratar de sacar esas redes, y cuenta la historia que había tantos peces que cuando la montaron en las 2 barcas, estaba amenazando con que se iban a hundir. Sacaron una pesca abundante, le llaman la pesca milagrosa, y es la consecuencia de que Jesús estaba dando la dirección, pero también es la consecuencia de que trabajaron ¿en qué trabajaron? Si hubieran trabajado solo, no lo hubieran logrado. Pedro y su hermano Andrés no podían. Cuando vinieron los otros, ya eran 4, ya eran 2 barcas, y aún así quedaron como a ras. Llegaron al punto de que de pronto se hundían. Pero es necesario entender que el trabajo en equipo nos da
multiplicación. La unidad es la estrategia de Dios. Satanás quiere desunirnos para destruir los hogares, para destruir las parejas, para dañar a los hijos. Pero aparte de que el trabajo en equipo nos da multiplicación, nos da abundancia. Somos fructíferos, prosperamos cuando trabajamos en equipo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajar en la unidad y trabajar en el trabajo en equipo. Ahora, el Señor no solamente fue que les dijo, esta es una enseñanza administrativa. No era Maxwell el que estaba hablando, no era un líder de empresarial. Esto es más que algo empresarial. Después Jesús le dijo, ¿saben una cosa? Yo los voy a llamar a ustedes, los llamo a que sean pescadores de personas. Con esto entendemos que la iglesia tiene una instrucción de parte de Jesús y es: trabajen en equipo para atraer abundantes personas. ¿Sí lo estamos entendiendo? O sea, la analogía de la gran pesca, no, espectacular, hubo una abundancia, hubo riqueza, pero eso no quedó allí. La relación de la abundancia y de la riqueza es: así debe hacerlo la iglesia. Trabajen en equipo para que haya abundancia. Y es importante que entendamos que en la iglesia hay muchas cosas que hacer. Se necesita la colaboración de todos. Algunos tienen el llamado para predicar, para enseñar, para evangelizar, para instruir. Otros tienen el llamado para servir. Necesitamos entender que la iglesia no es solamente palabras, no es solamente enseñanza. Aquí en la iglesia hemos apartado un lugar. Tener este lugar tiene costos: pagar los servicios de la luz, tener equipos de comunicaciones, tener aires acondicionados. Necesitamos nosotros adecuar el espacio. Ahora mismo estamos en el plan de hacer los baños para que cuando la gente venga, tenga baños, para que la gente tenga un lugar cómodo. Y ese es el trabajo de todos. Todos aportamos en la construcción tanto física como espiritual de la iglesia. Todo aporte es necesario. Todo esfuerzo vale la pena. Y cuando estaba buscando una analogía como del mundo secular acerca del trabajo en equipo, encontré la historia de las Olimpiadas de 1936. Y las Olimpiadas de 1936 se hicieron en Alemania. Le llamaron las Olimpiadas nazi, porque Adolfo Hitler, que estaba en su campaña de empezar a extender esa guerra que extendió de dominio del mundo, de conquistar diferentes lugares, él empezó a vender la idea de que ellos eran una supremacía, de que ellos eran una raza superior. Y él empezó con ese discurso nacionalista de decir, nosotros somos superiores, y usó las Olimpiadas como una manera de demostrar que ellos eran los mejores que todos los demás. En esas Olimpiadas la estrategia era: vamos a ganar en todo. Y buscó la manera de que todo le fuera favorable a los equipos alemanes y que los demás perdieran. Pero está la historia de un equipo que es el equipo de remo, los remeros de América, de Estados Unidos, que eran pobres. Estados Unidos estaba en una depresión económica y este equipo de remos venían de campesinos, eran personas que eran humildes y que hacía 3 años se habían como unidos para formar el equipo de remo de los Estados Unidos. Personas que llevaban poquito tiempo de formación, pero habían encontrado el equipo. El equipo de remo son 9 personas, 8 son los remeros y 1 es el timonel o el timonero. El timonel es aquel que, los 8 son los 8 que están allá arriba, los 8, esa es una foto real. Los 8 son los 8 fuertes, los 8 más, que tienen más fuerza y corpulencia, y el que está arrodilladito ahí es el más chiquito, es el timonel. Ese lleva como un megáfono
Y ese es el que va diciendo, 1, 2, a la derecha. Ese es el que va dando la instrucción de a qué velocidad, con qué cadencia y cuál es la dirección que le van a dar a la embarcación. Son 9, montados en un bote de 18 metros de largo y 50 centímetros de ancho. Ahí quedaban apretaditos ellos. Entonces tenían que ir 9 personas trabajando en una armonía, en una sincronía tal que hiciera que fueran los más veloces del mundo. Y este equipo, que fue tomado de personas del campo, de personas de pronto humildes, se trabajaron tan armónicamente, tan en equipo, que hay un término en este deporte que le llaman swing. El swing, hay una canción en el merengue que dice, y tiene swing. El swing tiene que ver con el ritmo, con la cadencia. Usted sabe que hay gente que tiene swing para bailar y uno le ve, no, este tiene swing, el otro uno dice, no, este la verdad como que le pusieron 2 pies izquierdos. Hay gente que usted lo ve y se mueve, y usted ve en los deportes gente que tiene swing. El swing en la parte de los remos tiene que ver con que todos al mismo tiempo, con la misma sincronía, manejan la misma fuerza. Son 8 personas que tienen que moverse igualitos. El remo tiene que tocar al mismo tiempo, tiene que tener su desplazamiento, lo sueltan y otra vez, ese es el swing. Y cuando los remeros logran, por la dirección del timonel, lograr el swing, dicen que la experiencia que tienen las personas que van en el bote es como si el bote se levantara y volara. La idea no es que van en el agua. Cuando no hay el swing, uno siente que va así. Pero cuando está el swing, siente que el bote se levanta y va flotando y coge una velocidad espectacular. Lograr el swing no es fácil, porque si alguien se demora un poquito en soltar, eso genera un bache. Tiene que haber toda una alineación, una sincronía, la misma fuerza y el mismo ritmo para que se logre ese swing, que la gente vaya ya no sea un bote sino un avión, ya vaya casi flotando, porque va en el aire. Estos campesinos americanos, estadounidenses, habían logrado el equipo perfecto. Ya sabían cómo lograr ese swing, y resulta que así, con ese equipo, iban a enfrentar las Olimpiadas nazis. Pero resulta que un día anterior, uno de estos remeros se enfermó. Le dio una enfermedad, un virus impresionante, que estaba con fiebre. Dicen que no podía ni levantar la cabeza. El timonel, que era como el que tomaba la decisión, estaba pensando en reemplazarlo. Pero los otros 7 decían, no, es que con este tenemos swing, con este logramos la sincronía. ¿Cómo lo vas a cambiar? Pero dijo, pero mira cómo está de enfermo. Y coincidencialmente el que estaba enfermo era de origen judío. Y usted sabe que Hitler, con su campaña antisemita, era el que estaba enfermo. Y él dice, no, deme la oportunidad, yo voy. Se tomó 2 gripas, no sé qué pero el hombre apareció el día de la competencia. Y la historia se hace tan interesante, es porque con todas estas dificultades empezó el timonel a dar la dirección, a desarrollar la estrategia, y empiezan todos a ir, iban tomando la delantera, y cuando quedó solamente el equipo de Alemania, quedó el equipo de Estados Unidos y quedó el equipo de Italia, la gente empezó a gritar. Habían estrategias. Dicen que el lago, que era en Alemania, afuera de Berlín, el lago tenía unas condiciones de brisa, como que el sonido era complejo, o sea, estaba todo fríamente calculado para que los que sabían los secretos del lago tuvieran ventaja. Y cuando la gente empezó a gritar, obviamente el timonel daba las instrucciones, ¿cómo? Gritando con el megáfono. 1, 2, 3, 4, a la derecha. Cuando la gente empezó a gritar,
no escuchaban. Los remeros dejaron de escuchar cuál era la secuencia. Pero el timonel empezó a desarrollar una estrategia, era que empezó a golpear. Entonces, empezaron ellos a entender cuál era la cadencia. Y dice que la historia termina en que la victoria se la llevó el equipo americano. Y esta historia la llevaron a un libro de Daniel James Brown, Remando como un solo hombre, en español. Y me llamó la atención porque eran 8 y remaban como un solo hombre. Y con remar como un solo hombre lograron el swing. Y tiene swing. Lograron el swing. 8. ¿Cómo lo lograron? Había una sincronía. Había una obediencia. Habían desarrollado tal unidad que parecían que fuera uno mismo, un solo hombre en 8 personas. Y eso fue lo que les dio la victoria. Y lo que me gusta del remo es que, a diferencia de otros deportes, uno ve, por lo menos en el fútbol, hay un Messi, hay un Cristiano Ronaldo, que son estrellas. Pero en el remo no hay esas estrellas. Todos necesitan trabajar en sincronía, como un solo hombre. Y esa es la clave del trabajar en equipo, la sincronía, para ser como un solo hombre. Y Dios quiere que la casa, que el hogar trabaje en sincronía, que logres el swing en la casa. Dios quiere que en la iglesia trabajemos como un solo hombre, como un solo cuerpo, que haya swing. Dios quiere que trabajemos en unidad y nos esforcemos para que, al trabajar en equipo, todos vayamos en armonía, en orden y en dirección para alcanzar sus propósitos. En 1 Corintios 12:27, el apóstol Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia, como el cuerpo de Cristo, necesita entender que trabaja en sincronía. La cabeza es Cristo y la iglesia tiene que trabajar en ese swing. Dice 1 Corintios 12:27, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de este cuerpo. Pero entonces, ¿cómo vamos a lograr tener ese swing? ¿Cómo vamos a lograr tener la armonía? Estar sincronizados. Bueno, es allí donde cada uno de nosotros necesita recibir a Jesús, tener al Espíritu Santo, no al espíritu de este mundo, no al espíritu de anticristo. El Espíritu Santo tiene un fruto y es unidad, es amor, es benignidad, mansedumbre, paciencia, templanza. Y es diferente al espíritu de este mundo, que nos pone a rivalizar, a odiarnos, que nos pone a pelear. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa unidad. Efesios 4:16 dice: Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. El Salmo 133:1 dice: vean qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Y necesitamos nosotros entonces entender que el Espíritu Santo, que el verdadero creyente entiende que la cabeza es Cristo y que todos trabajamos en armonía y en unidad. Y el Señor dice que Cristo dejó a la iglesia los dones como los apóstoles, los profetas, los pastores, los evangelistas, los maestros. Y el propósito es que todos podamos caminar en torno a cumplir la gran comisión. La tarea, la meta a la que quiere que el Señor llevara a la iglesia es a que nosotros entendamos que Dios quiere salvar al mundo, que por eso envió a Jesús
Y por eso necesitamos nosotros compartir el evangelio. Y la tarea de cada uno de nosotros es llevar el evangelio de Jesús. Traer personas a la iglesia para que sean fundamentadas, cimentadas, para que crezcan, así como crecemos nosotros. Amén. Entonces necesitamos nosotros entender que la unidad es muy buena, es valiosa, es la estrategia de Dios. El trabajar en equipo es la estrategia de Dios, pero también tiene un propósito, y es que todos juntos cumplamos con la gran comisión. Que todos nos veamos como hermanos, que nos amemos, que entendamos que así como hemos recibido el amor, la gracia y el favor de Dios, ese amor y esa gracia y ese favor también es para otros, para todo aquel que crea. Nosotros necesitamos trabajar en pro a nuestro Señor, a la cabeza de la iglesia. Y eso parece sencillo, ¿verdad? Pero no es tan fácil. Quiero cerrar con esto. Juan 6, 16 al 21 nos habla de cuando Jesús camina sobre el agua. Pero en Juan 6 da unos detalles que yo quiero que usted preste atención acá. Juan 6, 16 al 21. Al atardecer, tipo 6 de la tarde, al atardecer los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo. Pero al ver que caía la noche y que Jesús no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. Dice, poco después, ¿qué pasó? Se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros, podríamos decir que iban como por la mitad del lago, cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. Estaban aterrados, pero él exclamó, no tengan miedo, yo estoy aquí. Pero mira cómo cierra eso. Entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida, diga conmigo, y enseguida llegaron a su destino. Aquí hay que prestar atención a cómo narra Juan esta historia de Jesús caminando sobre el agua. Ellos decidieron partir solos, sin Jesús. Y cuando iban como por la mitad, 5 o 6 kilómetros, empieza un viento, empieza una tempestad. Y ellos empezaron a remar y por los vientos y por la tempestad empezaron a ver que la cosa se ponía difícil. Ellos ya no iban en swing, ellos iban remando y el viento y la tempestad los estaba casi devolviendo. Y no sé si usted a veces en su vida se siente que está remando, que está luchando y parece que las circunstancias como que en vez de avanzar hacia adelante lo lleva para atrás. No sé si a alguien le estoy predicando esto. ¿Alguien le estoy predicando esto? A veces hay gente que está remando, pero en sus fuerzas. El viento está más fuerte, las circunstancias están en contra. Pero allí aparece Jesús caminando sobre el agua, mostrando una realidad. Jesús camina en lo sobrenatural. Hay gente que tiene a un Jesús muy humano, a un Jesús que no hace milagros, a un Jesús muy religioso. Y hay gente que sigue a un Jesús religioso. Hay gente que su cristianismo es una religión. Siéntate, párate, ve, muévete, tal. Aprende este concepto, pero no viven, no conocen al Jesús que camina en lo sobrenatural. Y sabes, hay muchas evidencias en el Antiguo Testamento, en los evangelios está lleno de obras sobrenaturales de Jesús. Era una prueba, era un sello de que Jesús es Dios, de que Jesús camina en lo sobrenatural. Y a nosotros no se nos puede olvidar eso. Jesús es Dios, Él camina en lo sobrenatural. Ellos, mientras estaban solos, poniendo de su fuerza, muchos de ellos eran expertos pescadores, sabían de navegación, eran buenos para remar, pero las circunstancias les estaban impidiendo avanzar. Pero ¿qué pasa cuando recibieron a Jesús? Dice, cuando recibieron a Jesús, ¿qué pasó? Llegaron enseguida, llegaron instantáneamente. Enseguida
llegaron a su destino. Por eso el versículo 21 dice: entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. ¿Qué podemos reflexionar de esto? Muchas veces manejamos el hogar en nuestras fuerzas. Esto lo manejo yo. Muchas veces educamos en nuestras fuerzas, en nuestra inteligencia. Muchas veces manejamos en la iglesia, andamos en la iglesia en nuestras fuerzas, no conforme a la instrucción de Dios, como nos parece. A veces leemos la escritura y algunas cosas decimos: esto no me parece, esto no estoy de acuerdo, y sacamos a Jesús de la ecuación y sacamos la dirección de la ecuación. Pero aquí los mismos discípulos experimentaron que cuando Jesús se montó a la barca, porque ellos lo recibieron con entusiasmo, entonces dice: enseguida llegaron a su destino. Hay un destino para cada uno de nosotros, hay un propósito. Pero sabes, no trabajes en tus fuerzas. Invita a Jesús a estar en tu barca, a estar en tus planes, a estar en tu propósito, a estar en tu hogar, a estar en el ministerio, a estar en tu empresa, para que llegues enseguida a tu destino. Amén. ¿Sí lo estoy comunicando bien? Vamos a orar entonces. ¿Y quién quiere recibir a Jesús? ¿Quién quiere decir: Jesús, móntate en mi barca? Entonces vamos a orar y ora de manera que te puedas oír. Señor Jesús, en esta mañana hemos recibido tu palabra, tu guía, tu instrucción. Te recibimos con entusiasmo, te recibimos con alegría. No queremos seguir remando infructuosamente. No queremos estar luchando con unas circunstancias adversas. Queremos, Señor, que tú te montes en la barca, que tú entres a nuestro hogar, que tú entres a nuestras relaciones sociales, que tú entres a nuestras relaciones en la iglesia, que tú entres a nuestras relaciones con los demás y que nos permitas vivir en unidad, trabajar en equipo y alcanzar esos propósitos. Tú tienes planes abundantes, generosos para nosotros, pero tenemos que aprender la enseñanza y la instrucción. Danos la estrategia, danos la sabiduría para generar la unidad y para trabajar en equipo en el nombre de Jesús. Y permítenos alcanzar tu propósito. Permítenos ser pescadores de personas. Permítenos ser de bendición, ser luz en este mundo de oscuridad, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso a la presencia del Señor. Yo quiero más de ti.